Hijo, asegúrate de que el señor Estrada no deje ni una gota en su copa, le susurró doña Beatriz a Mateo, mientras sus dedos enjollados rozaban el pequeño frasco de cristal que contenía una muerte silenciosa. Mateo, con los ojos nublados y la mirada perdida en algún punto inexistente del techo, asintió con una torpeza ensayada, dejando que su mano temblara ligeramente al rozar la bandeja de plata. En ese comedor, envuelto en el aroma del asado y el perfume caro de la patrona, nadie sospechaba que el sirviente al que todos llamaban el pobrecito ciego estaba registrando cada gesto, cada brillo de malicia en los ojos de la mujer y, sobre todo, la ubicación exacta del veneno que estaba a punto de cambiar el destino de la hacienda de los olvidados. Pero este secreto era solo la punta del iceberg de una red de mentiras que llevaba décadas pudriendo los cimientos de aquella tierra. Lo que estaba a punto de suceder esa noche no era solo un asesinato, sino el inicio de una justicia que se había cocinado a fuego lento en la oscuridad de una ceguera fingida. Antes de que te sumerjas en los pasillos sombríos de esta hacienda y descubras el precio de la libertad, te pido que me acompañes hasta el último segundo de este relato, porque el final te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad. Por favor, califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas narraciones que tocan el alma. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta voz. En el norte de México, donde el sol parece un verdugo que castiga la tierra hasta agrietarla, se alzaba la hacienda de los olvidados. El nombre no era una coincidencia, era una advertencia. Kilómetros de campos de algodón se extendían bajo un cielo de un azul hirviente, donde cientos de peones y esclavos doblaban la espalda desde el alba hasta que la luna reclamaba su lugar. Entre ellos caminaba don Julián, el administrador de la hacienda, aunque caminar era una palabra generosa para describir su andar errático. Bajo el brazo siempre llevaba su libro de cuentas, un pesado volumen de cuero cuyas páginas estaban manchadas de tinta y de una culpa que no lo dejaba dormir. Julián se detuvo frente a la gran puerta de hierro de la casa grande y sacó de su chaqueta una botella de mezcal. El líquido quemó su garganta, pero no pudo apagar el incendio que llevaba por dentro. Alguna vez, Julián fue un hombre de leyes, un hombre que creía en la rectitud, pero el tiempo y la ambición de doña Beatriz lo habían convertido en una cáscara vacía. Recordó a su esposa, Elena, y cómo el brillo de sus ojos se apagó años atrás por culpa de las humillaciones de esa familia. Ahora, él era el cómplice silencioso de cada injusticia, el encargado de maquillar los números para que Beatriz pudiera seguir vistiendo sedas importadas de Europa mientras la gente en las galeras moría de hambre. Otra vez bebiendo a plena luz del día, Julián. «Qué decepción tan predecible», dijo una voz gélida desde el balcón superior. Era doña Beatriz. A pesar del calor sofocante, lucía impecable en un vestido negro de encaje. Su belleza, que alguna vez fue legendaria en toda la región, se había vuelto afilada, casi depredadora. Julián bajó la cabeza, apretando el libro de cuentas contra su costado. «Las cuentas están listas, patrona. Solo falta su firma en los registros de la última venta», respondió Julián con la voz áspera. «Entra. Tenemos asuntos más urgentes que unos simples números. El licenciado Estrada llegará antes del anochecer y necesito que todo esté en orden», sentenció ella, haciendo sonar una pequeña campana de plata que colgaba de su muñeca. Ese sonido, un tintineo agudo y persistente, atravesó el aire como un látigo. Era la señal que ponía a toda la casa en movimiento. En el interior, en la penumbra de los pasillos frescos, Mateo escuchó la campana. Se encontraba limpiando unos candelabros de bronce, moviendo sus manos con una lentitud calculada, tocando las superficies como si estuviera aprendiendo su forma por primera vez. Sus ojos, cubiertos por una capa blanquecina, fruto de un supuesto accidente en las minas de plata hace años, no se enfocaban en nada. O eso era lo que todos creían. Mateo sentía el peso del rosario de madera en su bolsillo, el único recuerdo que le quedaba de su madre, vendida a una hacienda lejana cuando él apenas era un niño. Cada cuenta del rosario era una promesa de supervivencia.
Durante años había perfeccionado el arte de no ver. Había aprendido a escuchar el ritmo de los pasos, el crujido de las telas y, sobre todo, el tono de las mentiras. Beatriz lo prefería a él como sirviente personal, porque creía que un ciego era el mueble perfecto, alguien que puede estar presente en las conversaciones más privadas sin representar una amenaza. Pero Mateo veía las cartas que ella escondía en el cajón falso de su escritorio, veía el desprecio en su rostro cuando miraba a los trabajadores y veía, con una claridad dolorosa, la decadencia de don Julián. Esa tarde, el ambiente en la hacienda era inusualmente pesado. Los grillos habían dejado de cantar y hasta el viento parecía haber quedado atrapado entre los algodonales. El licenciado Estrada, un inspector enviado por el gobierno central debido a los insistentes rumores de desapariciones y tratos inhumanos, estaba por cruzar el umbral. Beatriz estaba nerviosa, aunque lo ocultaba tras una máscara de cortesía aristocrática. Sabía que Estrada no era como los otros funcionarios que había comprado con oro y promesas. Este hombre buscaba la verdad, y la verdad era lo único que Beatriz no podía permitirse entregar. Julián entró en la oficina de la patrona, donde ella caminaba de un lado a otro. «Ese hombre viene a destruirnos, Julián», dijo ella sin mirarlo. «Dice tener denuncias. Dice que hay registros que no coinciden con lo que informamos a la capital. Si encuentra lo que busca, perderé estas tierras. Y si yo caigo, tú irás conmigo a una celda de la que no saldrás vivo». «Tal vez sea el momento de decir la verdad, Beatriz», murmuró Julián, sintiendo el peso del mezcal nublándole el juicio. «Este imperio se construyó sobre cadáveres. Ya no puedo más con este libro. Las manchas de tinta parecen sangre cada vez que lo abro». Beatriz se acercó a él con la velocidad de una cobra y lo abofeteó con fuerza. «No te atrevas a ponerte moralista conmigo. Tú has comido de mi mano durante 20 años. Ahora ve y prepárate. Dile a Mateo que prepare la mejor vajilla. Esta noche el licenciado Estrada tendrá una cena que jamás olvidará». Pero había algo en la mirada de Beatriz que Julián conocía muy bien. Era la mirada que tenía antes de que algún peón rebelde desapareciera sin dejar rastro. Era la mirada de la muerte, pero lo que ninguno de los dos sospechaba era que, desde el pasillo, Mateo había escuchado cada palabra a través de la puerta entreabierta. Sus ojos, que supuestamente no servían para nada, estaban fijos en el pomo de la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo fue reemplazado por una resolución fría como el acero. Poco después, Julián bajó a la bodega, buscando refugio en la oscuridad y el silencio de las barricas. Necesitaba beber más para silenciar los gritos en su cabeza. Sin embargo, al encender una pequeña vela, se encontró con una imagen que lo dejó paralizado. Allí, en un rincón donde se guardaban los objetos olvidados de la familia, estaba Mateo. El sirviente no estaba tanteando las paredes. Estaba de pie, con la espalda recta, sosteniendo una fotografía antigua que había sacado de un baúl polvoriento. Lo que Julián vio a continuación hizo que la botella de mezcal casi se le resbalara de las manos. Mateo no estaba pasando sus dedos por la imagen para sentirla. Tenía la fotografía a una distancia perfecta de sus ojos y la observaba con una intensidad devoradora, con una mirada que rebosaba odio y tristeza a la vez. No había rastro de la nube blanca en sus pupilas. Sus ojos eran claros, agudos, y estaban llenos de una vida que nadie en la hacienda sospechaba. «Mateo», susurró Julián, con la voz quebrada por el asombro. El joven reaccionó en una fracción de segundo. Sus hombros se encorvaron, su mirada se perdió en el vacío, y sus manos empezaron a tantear el aire con la torpeza habitual. «¿Don Julián?» «Perdone, escuché un ruido y pensé que algo se había caído», dijo Mateo con su voz suave y sumisa. Pero Julián ya no era un hombre fácil de engañar, ni siquiera en su estado de embriaguez. Se acercó al joven y lo tomó por el brazo con una fuerza que no sabía que aún poseía. «No me mientas, muchacho. Te vi. Estabas mirando esa foto. Tú puedes ver». El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir en la piel. Mateo dejó de fingir. Dejó que su brazo se tensara
y lentamente giró la cabeza para mirar a Julián directamente a los ojos. Fue un choque brutal. El administrador vio en esos ojos no a un esclavo discapacitado, sino a un hombre que había sido testigo de cada pecado cometido en esa casa. «Si le dice a la patrona, moriré antes del amanecer», dijo Mateo, y su voz ya no era la de un sirviente, sino la de un juez. «Pero si me delata, don Julián, usted también perderá la única oportunidad que tiene de salvar su alma, porque yo sé dónde está el testamento original. Sé que esta hacienda no le pertenece a esa mujer». Julián sintió un sordo golpe en el estómago. El testamento del antiguo patrón, el esposo de Beatriz que había muerto en circunstancias extrañas hacía 15 años. Todos decían que lo había quemado, que Beatriz era la única heredera legítima. Pero si lo que decía el muchacho era cierto, toda la estructura de poder de la hacienda de los olvidados era una mentira gigantesca. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó Julián, soltándolo y retrocediendo un paso. «Porque yo no me quedé ciego en la mina, don Julián. Mi madre me enseñó a ocultar mi vista desde que era niño para que nadie me viera como una amenaza. He pasado años viendo cómo ella falsificaba documentos, cómo le pagaba al notario y cómo se deshizo de su propio esposo. Yo estaba allí, escondido en la despensa, cuando ella le sirvió el último vino». Julián se dejó caer sobre un taburete, cubriéndose el rostro con las manos. La verdad lo estaba aplastando. Durante años se había preguntado por qué sentía tanto asco de sí mismo, y ahora lo entendía. Estaba protegiendo a una usurpadora y a una asesina. Pero la revelación de Mateo era solo el comienzo. «Ella va a matar al inspector esta noche, ¿verdad?», preguntó Mateo con una calma que aterraba a Julián. «Quiere que tú sirvas el vino, Mateo. Cree que, como eres ciego, nadie sospechará si hay un accidente con las copas. Me ordenó que te vigilara. Me amenazó con entregar mis deudas de juego y mis fraudes si no me aseguro de que el trabajo se haga». Mateo se acercó a Julián y puso una mano en su hombro. Por un momento los roles se invirtieron. El esclavo era el que ofrecía consuelo al amo caído. «Ella cree que soy su arma, pero no sabe que soy su espejo. Don Julián, ayúdeme. No deje que ese hombre muera. Si me ayuda a cambiar las copas y a presentar las pruebas, todo esto terminará. Podrá quemar ese libro de cuentas manchado de sangre y volver a ser el hombre que su esposa amaba». El nombre de Elena resonó en la mente de Julián como una campana de esperanza. Miró a Mateo, un joven que lo arriesgaba todo por una justicia que parecía imposible. La decisión estaba ahí, frente a él, seguir siendo un cómplice muerto en vida o arriesgarlo todo por un último acto de dignidad. «¿Dónde están las pruebas?», preguntó Julián, enderezando la espalda por primera vez en años. «Están en el lugar donde ella cree que nadie se atrevería a buscar, pero antes debemos prepararnos para la cena. El licenciado Estrada acaba de entrar por el portón principal». Y así, mientras las sombras se alargaban sobre los campos de algodón y el sonido de la campana de plata de Beatriz volvía a sonar, llamando a la muerte, dos hombres que no tenían nada en común, salvo su odio por la injusticia, sellaron un pacto en la oscuridad de la bodega. Pero el camino hacia la redención estaría lleno de trampas, y doña Beatriz no se rendiría sin antes intentar quemar todo a su paso. Lo que sucedió en esa cena fue algo que la región recordaría por generaciones, pero para entender cómo cayó el imperio de los olvidados, primero debemos ver lo que ocurrió cuando el veneno tocó la copa. Pero eso es algo que solo descubrirás si te quedas conmigo. Porque lo que Mateo reveló a continuación cambió las reglas del juego para siempre. ¿Estás listo para ver la verdad a través de los ojos de quien nunca debió ver nada? Julián sentía que el aire de la bodega se volvía cada vez más denso, casi sólido, como si las paredes de piedra estuvieran absorbiendo los pecados de la casa de arriba. Frente a él, el joven Mateo ya no era el muchacho desvalido que tropezaba con los muebles. Era una figura erguida, con una mirada tan afilada que parecía capaz de cortar la penumbra. El administrador miró su libro de cuentas, ese objeto que siempre llevaba bajo el brazo como un escudo o una condena, y por primera vez en décadas sintió que el peso de las mentiras registradas en sus páginas era insoportable. Las manchas de tinta, efectivamente,
se veían como costras de sangre vieja bajo la luz vacilante de la vela. «Dices que sabes dónde está el testamento, Mateo», murmuró Julián, bajando la voz hasta convertirla en un roce. «Esa mujer ha buscado ese papel por cielo, mar y tierra. Si ella no lo encontró, ¿cómo pretendes que yo lo haga en una noche?» Mateo soltó un suspiro corto y seco. Se acercó a una de las vigas de madera que sostenía el techo de la bodega y pasó la mano por una serie de muescas que Julián siempre había pensado que eran marcas de polilla. Pero al tacto de Mateo, esas marcas contaban una historia. «Doña Beatriz es arrogante, don Julián. Cree que la gente como yo no tiene memoria porque no tiene ojos», respondió Mateo, y en su voz había una madurez que no encajaba con su juventud. Ella escondió el testamento en el único lugar donde su propia vanidad le impide mirar con atención. Está en la biblioteca, pero no entre los libros. Está dentro del forro del escritorio de su difunto esposo, un mueble que ella usa todos los días para firmar sus órdenes de castigo. Ella cree que al usar ese escritorio está pisoteando el legado del patrón, sin saber que se sienta sobre su propia ruina. Pero encontrar el documento era solo la mitad del problema. El verdadero peligro caminaba ya por el patio principal de la hacienda. El sonido de los cascos de un caballo y el chirrido de una elegante calesa anunciaron la llegada del licenciado Estrada. Julián sintió un escalofrío. Sabía que si no actuaba con precisión milimétrica, esa noche terminaría con un cadáver en el comedor y 2 hombres colgados de los árboles de algodón al amanecer. «Escúchame bien, muchacho», dijo Julián, tomando a Mateo por los hombros. «Voy a subir a recibir al inspector. Mantendré a Beatriz ocupada todo lo que pueda. Tú tienes que entrar en ese despacho. Pero ten cuidado. Si el capataz te ve merodeando fuera de tus tareas, no habrá excusa de ceguera que te salve del látigo». Mateo asintió, volviendo a nublar su mirada, recuperando esa expresión de vacío que había sido su armadura durante años. Julián salió de la bodega, guardando el libro de cuentas bajo su chaqueta, sintiendo que el corazón le golpeaba las costillas como un animal enjaulado. En el patio, el licenciado Estrada descendía de la calesa. Era un hombre de unos 50 años, de mirada inteligente y gestos pausados. Vestía un traje gris, austero pero impecable, que contrastaba violentamente con el polvo rojizo de la hacienda de los olvidados. Detrás de él, doña Beatriz descendía las escaleras de la casa grande con la gracia de una reina, extendiendo una mano pálida y cargada de anillos. «Licenciado Estrada, qué honor tener a un representante de la ley en estas tierras tan apartadas», dijo Beatriz, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que su viaje no haya sido demasiado agotador. El norte no siempre es amable con los visitantes». «La justicia no conoce de climas ni de distancias, doña Beatriz», respondió Estrada, besando la mano de la mujer con una cortesía mecánica. «He venido porque los informes que llegan a la capital sobre esta hacienda son preocupantes. Desapariciones de peones, registros de propiedad que parecen haber sido redactados en la oscuridad y una producción de algodón que no coincide con los impuestos pagados». Beatriz soltó una risa ligera, casi musical. «Rumores, licenciado, la envidia de los vecinos que no han sabido administrar sus tierras como yo. Pero no hablemos de negocios ahora. Mi administrador, don Julián, tiene todos los libros listos para su revisión. Pero primero le ruego que nos acompañe a cenar. No permitiré que trabaje con el estómago vacío». Julián, que observaba la escena desde la sombra de un arco, sintió un nudo en la garganta. Vio cómo Beatriz le hacía una señal imperceptible con la mano, la señal para que él se acercara. «Julián, acompaña al licenciado a su habitación para que se refresque», ordenó ella. «Y luego, asegúrate de que Mateo esté listo para servir. Quiero que nuestro invitado vea que, a pesar de las calumnias, aquí cuidamos de nuestros sirvientes, incluso de los que la naturaleza ha castigado». Julián asintió, guiando al inspector por los pasillos frescos de la casa. Mientras caminaban, Estrada observaba cada detalle con una precisión de halcón. Se detuvo un momento frente a un gran cuadro del antiguo patrón, el esposo de Beatriz. «Un hombre fuerte, según dicen», comentó Estrada sin mirar a Julián. «Lástima que muriera tan joven. Un repentino ataque al corazón, ¿no es así, administrador?».
Julián sintió que el sudor le bajaba por la nuca. Así se registró en los libros de la parroquia, licenciado, respondió con la voz tensa. Curioso. He visto muchos ataques al corazón en mi carrera, pero pocos que dejen a una viuda tan inmensamente rica y a un administrador tan silencioso. Estrada volvió a caminar, dejando a Julián con la palabra en la boca. Lo que el inspector no sabía era que Julián estaba librando una batalla interna. Quería gritarle la verdad en ese mismo instante, pero sabía que Beatriz tenía ojos y oídos en cada rincón. Un paso en falso, y Estrada no llegaría vivo al postre. Mientras tanto, en la cocina, el ambiente era un caos de vapores y olores. Mateo se movía entre los fogones con una habilidad que hacía que las cocineras se persignaran. Tía Rosario, la jefa de la cocina y la mujer que había visto nacer a Mateo, lo observaba con sospecha. Ella era una de las pocas personas que recordaba a la madre de Mateo y los secretos que ella susurraba antes de ser vendida. «Ten cuidado, muchacho», le susurró Rosario mientras le entregaba una jarra de cristal. «La patrona te ha pedido a ti por una razón. Ella no da puntadas sin hilo. Ese vino que vas a servir no es como el de siempre. Lo sacó de su reserva privada, de esa que guarda bajo llave». Mateo tomó la jarra, sintiendo el frío del cristal. «No se preocupe, tía Rosario». «Mis manos no tiemblan», respondió él, fingiendo buscar el asa de la jarra. «No es tu temblor lo que me asusta, sino el de ella», replicó la anciana, volviendo a sus ollas. Pero algo extraño ocurrió entonces. Mateo, mientras esperaba la orden de entrar al comedor, escuchó un susurro proveniente de la despensa trasera. Era doña Beatriz. Estaba hablando con el capataz, un hombre brutal llamado Sánchez, cuya única ley era el látigo. «Si el plan falla, Sánchez, no quiero que Estrada salga de la propiedad», decía Beatriz con una frialdad que helaba la sangre. «Prepara a los hombres en el camino de salida. Si por algún milagro sobrevive a la cena, asegúrate de que sufra un accidente con los bandoleros que supuestamente asolan la zona. ¿Entendido?» «Como usted mande, patrona». «¿Pero qué hacemos con el ciego y el borracho de Julián?», preguntó el capataz con una risita cruel. «Si Estrada muere, ellos serán los culpables. Un administrador descuidado y un sirviente torpe que confundió las botellas. Será una tragedia perfecta». Mateo apretó el rosario en su bolsillo hasta que la madera le lastimó la palma. El plan de Beatriz era más retorcido de lo que imaginaban. No solo quería matar al inspector, sino que ya tenía listos a los chivos expiatorios. Pero ella no contaba con un detalle. Mateo estaba viendo cada uno de sus movimientos a través de la rendija de la puerta. Vio cómo ella sacaba el pequeño frasco de veneno y lo dejaba sobre la mesa de la despensa por un segundo mientras se ajustaba el peinado frente a un espejo. Fue un instante, apenas un par de segundos, pero fue suficiente. Con una agilidad que nadie le conocía, Mateo se deslizó dentro de la despensa. Sus pies no hicieron ruido sobre el suelo de tierra. Su mano, guiada por una vista perfecta y una voluntad de hierro, tomó el frasco de veneno y lo cambió por otro idéntico que llevaba escondido, lleno de agua con azúcar. Fue un movimiento tan fluido que, cuando Beatriz se giró, Mateo ya estaba de vuelta en su posición original, con la mirada perdida y la jarra de vino en la mano. Pero la tensión estaba lejos de terminar. Julián apareció en la cocina, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Se acercó a Mateo y le susurró: «Estrada sospecha. No sé cuánto tiempo podremos mantener la farsa. Beatriz me ha quitado las llaves de la biblioteca. No puedo entrar a buscar el testamento». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sin el testamento, la palabra de un administrador alcohólico y un esclavo ciego no valdría nada frente a la influencia de doña Beatriz. Pero entonces, Mateo recordó algo que había visto años atrás, cuando aún era un niño y se escondía en los ductos de ventilación de la casa. «Hay otra entrada, don Julián», dijo Mateo. «El pasadizo que usaba el antiguo patrón para ir de la biblioteca a la bodega sin pasar por la casa grande. Está detrás del estante de las enciclopedias francesas. Si usted puede entrar desde la bodega, podrá conseguir el documento mientras nosotros estamos en la cena». «¿Y cómo voy a mover ese estante desde el otro lado?»,
preguntó Julián desesperado. No tiene que moverlo, solo tiene que presionar la marca de la flor de lis en la base. El mecanismo sigue funcionando. Lo escuché hace unas noches cuando ella estaba allí sola. Julián miró a Mateo con una mezcla de terror y admiración. Si nos descubren, Mateo, no habrá cielo que nos reciba. El cielo ya nos olvidó, don Julián. Ahora solo nos queda la justicia. En ese momento, la campana de plata de doña Beatriz sonó con una fuerza inusual. El tintineo agudo resonó por toda la casa, marcando el inicio de la cena fatal. Era la hora. Beatriz entró en el comedor, donde el licenciado Estrada ya la esperaba sentado a la cabecera de la mesa. La habitación estaba iluminada por docenas de velas que hacían brillar la vajilla de porcelana y los cubiertos de plata. Julián se situó detrás de la patrona, con el libro de cuentas en la mano, sintiendo que cada minuto pesaba como un siglo. «Mateo, querido, acércate», dijo Beatriz con una voz empalagosa que ocultaba un veneno más letal que el del frasco. «Sirve el vino especial para el licenciado. Queremos que se sienta como en su propia casa». Mateo avanzó con pasos vacilantes, tanteando el borde de la mesa con la mano libre. El licenciado Estrada lo observaba con curiosidad, notando la fijeza de sus pupilas. Beatriz, por su parte, no le quitaba la vista de encima a la jarra. Su respiración era corta, ansiosa. «Cuidado, muchacho, no vayas a derramar una gota de este elixir», se burló ella, guiando la mano de Mateo hacia la copa de Estrada. «Sería una lástima desperdiciar algo tan precioso». Mateo sintió el peso de la mirada de todos en la habitación. Sabía que Julián estaba a punto de desmoronarse y que el capataz Sánchez observaba desde la puerta del comedor con la mano en la empuñadura de su revólver. Pero lo que nadie esperaba era lo que Mateo estaba a punto de hacer. En lugar de servir el vino en la copa del inspector, Mateo hizo un movimiento brusco, un tropiezo perfectamente ensayado que hizo que el vino salpicara no solo la mesa, sino también el vestido de seda de doña Beatriz. «Inútil, maldito ciego estúpido», gritó ella poniéndose de pie de un salto, con el rostro desfigurado por la rabia. «Perdone, patrona, mis ojos no me ayudan», sollozó Mateo, cayendo de rodillas y empezando a limpiar el suelo con un paño. En la confusión, mientras Beatriz se limpiaba frenéticamente y maldecía, nadie notó que Julián aprovechaba el caos para deslizarse fuera del comedor hacia la bodega. Pero lo que Beatriz no sabía era que el accidente de Mateo no había sido para salvar a Estrada, sino para ganar tiempo. Porque mientras ella gritaba, Mateo había logrado deslizar una nota pequeña y arrugada en la mano del inspector Estrada debajo de la mesa. Estrada, con la frialdad de quien ha visto 1000 juicios, ocultó la nota en su puño y observó a Beatriz con una nueva intensidad. La máscara de la patrona se estaba agrietando y el inspector empezaba a ver el monstruo que se escondía debajo. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Lograría Julián encontrar el testamento antes de que Beatriz recuperara la calma y ordenara la ejecución de todos? La tensión en el comedor era tan alta que parecía que las velas iban a apagarse solas. Pero esto era solo el comienzo del fin. Lo que Estrada leyó en esa nota cambiaría el rumbo de la noche, y lo que Julián estaba a punto de encontrar en el despacho secreto de la biblioteca dejaría a todos sin aliento. ¿Lograrán sobrevivir a la furia de una mujer que no tiene nada que perder? Julián se encontraba en la oscuridad casi total de la bodega, con el corazón martilleando contra sus costillas como un preso desesperado. La única luz provenía de la pequeña vela que temblaba en su mano, proyectando sombras alargadas que parecían dedos acusadores sobre las paredes de piedra. Sus dedos entumecidos por el frío y el miedo buscaron la base de la estantería que Mateo le había descrito. El joven esclavo no se había equivocado. Allí, tallada en la madera vieja y carcomida, estaba la flor de lis, un símbolo de nobleza que en esa casa solo servía para ocultar la podredumbre. Al presionar el centro de la talla, un chasquido metálico resonó en el silencio, seguido por el quejido de un mecanismo que no se había usado en 15 años. Julián contuvo el aliento. Lentamente, una sección de la pared, camuflada por los estantes de enciclopedias francesas, se dio hacia atrás, revelando un espacio estrecho
y cargado de un olor a polvo, encierro y secretos antiguos. Pero esto era solo el comienzo de lo que Julián estaba por descubrir. Mientras tanto, en el comedor el silencio era tan pesado que se podía escuchar el chisporroteo de las velas al consumirse. Doña Beatriz, tras el accidente del vino, se había retirado un momento para que una de las criadas limpiara las manchas de su vestido de seda. El licenciado Estrada aprovechó ese instante de soledad para desdoblar la nota que Mateo le había entregado bajo la mesa. Sus ojos recorrieron las letras apresuradas, escritas con un carbón que manchaba el papel. No beba el vino. La patrona lo quiere muerto. Busque la verdad bajo el escritorio del patrón. El ciego ve. Estrada sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Miró a Mateo, que permanecía de pie en un rincón, con la cabeza baja y la mirada perdida, interpretando su papel de sirviente inútil con una perfección aterradora. El inspector comprendió entonces que estaba en medio de un campo de batalla invisible, pero él no era un hombre que se asustara fácilmente. Guardó la nota en su chaleco justo cuando doña Beatriz regresaba, ahora con una sonrisa aún más gélida y una mirada que buscaba desesperadamente una reacción en su invitado. «Lamento tanto este inconveniente, licenciado», dijo ella, sentándose de nuevo. «Mateo es una carga que conservo por caridad cristiana, pero a veces su torpeza es más de lo que puedo soportar. Por favor, permítame servirle otra copa, esta vez de una botella que yo misma abriré para usted». «No se preocupe, doña Beatriz», respondió Estrada con una calma que desquició a la mujer. «En realidad, he perdido el apetito por el vino. Prefiero que nos centremos en los libros de cuentas. He notado que su administrador, don Julián, se ha retirado. ¿Acaso tiene algo que ocultar?» Beatriz apretó los cubiertos de plata con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Julián es un hombre débil, licenciado. Probablemente se ha retirado a su habitación para ahogar sus penas en una botella de mezcal. Es un vicio que no he podido quitarle. Pero no se preocupe, mañana mismo le entregaré todo lo que necesita». «Mañana puede ser muy tarde», replicó Estrada, clavando su mirada en la de ella. «He recibido noticias de que hay documentos que no están en el archivo oficial, documentos que pertenecen a la familia que originalmente era dueña de estas tierras antes de que su difunto esposo las adquiriera». El rostro de Beatriz se transformó. La máscara de cortesía se hizo pedazos, revelando una furia que quemaba más que el sol del desierto. Estaba a punto de responder cuando el sonido de un golpe sordo proveniente del piso superior la hizo saltar de su silla. En la biblioteca secreta, Julián había tropezado con un baúl pequeño con fondo falso. Al abrirlo, no solo encontró el testamento original, sino algo mucho más condenable. Eran cartas manchadas de una sustancia amarillenta que Julián reconoció de inmediato como el residuo del mismo veneno que Beatriz guardaba en su despacho. Eran las cartas que el antiguo patrón intentó escribir a sus herederos legítimos antes de morir. Cartas que Beatriz había interceptado y guardado como trofeos de su propia maldad. Pero lo más impactante fue encontrar el registro de bautismo de un niño. Julián acercó la vela al papel amarillento y sintió que el mundo giraba a su alrededor. El nombre en el registro no era otro que el de Mateo. El joven que todos despreciaban, el que servía las mesas y recibía los insultos, era en realidad el hijo legítimo del antiguo dueño, fruto de una relación que Beatriz había intentado borrar de la historia vendiendo a la madre y fingiendo que el niño era un esclavo más. «Dios mío», susurró Julián, con las lágrimas empañando su vista. «Toda esta riqueza, toda esta sangre, le pertenece a él». Pero Julián no estaba solo. El sonido que Beatriz había escuchado en el comedor fue causado por Sánchez, el capataz, que acababa de entrar en la biblioteca por la puerta principal. Sánchez era un hombre que olía a tabaco barato y a miedo ajeno, y en su mano sostenía un pesado látigo de cuero. «Vaya, vaya, don Julián», dijo Sánchez con una voz cargada de veneno. «Parece que el borracho ha encontrado el camino a la perdición. La patrona me dijo
que si te encontraba husmeando donde no debías, tenía permiso para enviarte a dormir con los gusanos. Julián apretó los documentos contra su pecho. La cobardía que lo había dominado durante décadas desapareció de golpe, reemplazada por un fuego que nacía de la verdad. «Atrás, Sánchez», dijo Julián, intentando que su voz no temblara. «Este papel termina con el reinado de Beatriz. Y si me matas, el licenciado Estrada se encargará de que cuelgues de la rama más alta de esta hacienda». Sánchez soltó una carcajada brutal y dio un paso hacia él, levantando el látigo. «Estrada no va a colgar a nadie, Julián. Estrada no va a salir vivo de este comedor, y tú tampoco». Pero lo que Sánchez no sabía era que Mateo, desde el comedor, había escuchado el inicio de la confrontación gracias a su oído entrenado en el silencio. El joven ya no podía seguir fingiendo. Miró a Estrada, y por primera vez en toda la noche, sus ojos brillaron con una luz de autoridad que dejó al inspector sin aliento. «Licenciado», dijo Mateo con una voz que resonó en todo el comedor, «es hora de que vea lo que hay bajo el escritorio. Mi padre no murió de un ataque al corazón. Mi padre fue asesinado por la mujer que tiene frente a usted». Beatriz se puso de pie, gritando por sus guardias, pero Mateo fue más rápido. Con una agilidad que nadie sospechaba, cruzó la habitación y se interpuso entre ella y la puerta. «Usted cree que soy ciego, patrona», dijo Mateo, mirándola directamente a los ojos con un desprecio que la hizo retroceder. «Pero he visto cada uno de sus crímenes. He visto cómo envenenó la sopa, cómo falsificó las firmas y cómo vendió a mi madre como si fuera ganado. Mis ojos están más abiertos que los suyos». En ese momento, un disparo resonó en el piso superior. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la campana de plata de Beatriz, que cayó al suelo y rodó hasta los pies de Mateo. El destino de la hacienda de los olvidados estaba a punto de decidirse en una explosión de verdades enterradas y sangre derramada. Pero ¿quién habría disparado? ¿Y qué pasaría cuando el resto de los esclavos, cansados de años de opresión, se dieran cuenta de que la patrona ya no tenía el control? Y es aquí donde la historia toma un giro que nadie vio venir. Porque la verdadera prueba de fuego no estaba en los documentos, sino en lo que el licenciado Estrada haría a continuación. ¿Se dejaría comprar por el poder de Beatriz o arriesgaría su vida por la justicia de un hombre que no podía ver? El eco del disparo retumbó por los pasillos de la casa grande, apagando instantáneamente los gritos de doña Beatriz en el comedor. En el piso superior, el humo de la pólvora flotaba en el aire estancado de la biblioteca secreta, mezclándose con el olor a papel viejo y a tragedia. Sánchez, el capataz, estaba de pie, con los ojos desorbitados y el revólver aún humeante en su mano. Pero su mirada no estaba fija en Julián, sino en su propio pecho, donde una mancha roja comenzaba a extenderse con una rapidez aterradora. En el último segundo, Julián no se había encogido de miedo. Con una fuerza nacida de 20 años de humillaciones y el recuerdo punzante de su esposa Elena, había desviado el brazo del capataz justo cuando éste apretaba el gatillo. El forcejeo fue breve y desesperado, y en el caos el arma se disparó, hiriendo fatalmente al hombre que solo conocía la ley del látigo. Sánchez cayó de rodillas, soltando un gemido ronco antes de desplomarse sobre el suelo de madera, justo encima de las manchas de tinta que Julián siempre había temido. Pero Julián no se detuvo a mirar el cadáver. Sus manos, aunque temblorosas, sujetaron con una firmeza renovada los documentos que cambiarían el destino de todos, el testamento original y el registro de bautismo de Mateo. Sintió un dolor agudo en el hombro, un roce de la bala que apenas lo había tocado, pero la adrenalina era más fuerte que cualquier herida. Guardó los papeles bajo su chaqueta ensangrentada y con el libro de cuentas corrupto en la otra mano, comenzó a bajar las escaleras. Cada paso que daba era un paso hacia una redención que creía perdida para siempre. Abajo, en el comedor, doña Beatriz se había quedado paralizada. Su rostro, antes una máscara de soberbia, era ahora un mapa de terror puro. Miró hacia la puerta, esperando ver a Sánchez entrar con las manos manchadas de la sangre de Julián, pero lo que vio la dejó sin aliento. Julián entró en la habitación.
No era el hombre encorvado y derrotado que ella conocía. Estaba herido, con la camisa rasgada y los ojos encendidos por una chispa de dignidad que ella nunca había podido apagar con sus amenazas. Detrás de él, el silencio de la noche se vio roto por un murmullo que crecía fuera de la casa. Los peones, los esclavos, los hombres y mujeres que habían vivido bajo el terror de la campana de plata se estaban acercando a la casa grande, atraídos por el sonido del disparo y por una esperanza que corría como pólvora entre los algodonales. «Se acabó, Beatriz», dijo Julián, su voz resonando con una autoridad que hizo que el licenciado Estrada se pusiera de pie. «El imperio de los olvidados ha caído, y no por el fuego, sino por el peso de sus propias mentiras». Beatriz intentó reír, pero el sonido fue un graznido seco. «Estás delirando, borracho. Guardias, Sánchez, saquen a este animal de mi vista», gritó ella, buscando desesperadamente su campana de plata sobre la mesa. Pero la campana ya no estaba allí. Mateo la sostenía entre sus manos, mirándola con una fijeza que la hacía temblar. El joven ya no ocultaba sus ojos. Su mirada era clara, transparente y cargada de una justicia antigua. «Sánchez no vendrá, patrona», dijo Mateo, dando un paso hacia la mesa. «Y sus guardias están ocupados viendo cómo el pueblo que usted despreció rodea esta casa. Usted siempre dijo que yo no podía ver nada, pero hoy soy yo quien le va a mostrar la realidad». Julián se acercó a la mesa y con un gesto teatral arrojó el libro de cuentas corrupto frente al licenciado Estrada. Luego, con una mano que ya no temblaba, desplegó el testamento original y el registro de bautismo sobre el mantel de lino blanco. «Licenciado Estrada, aquí tiene la prueba de por qué esta mujer quería matarlo», dijo Julián, señalando los documentos. «Esta hacienda nunca fue suya. Su esposo, el verdadero dueño, dejó todo estipulado para sus herederos legítimos. Pero Beatriz falsificó las firmas y vendió a la madre de su propio hijo adoptivo para quedarse con todo. Y ese niño, el heredero universal de la hacienda de los olvidados, es el hombre que ella ha tratado como un esclavo ciego durante 15 años». Estrada tomó los papeles con manos rápidas y expertas. Sus ojos recorrieron las firmas, los sellos del registro civil y la confesión que el antiguo patrón había intentado enviar antes de morir. El inspector miró a Beatriz, quien se había hundido en su silla con el rostro pálido como la cera de las velas que se consumían. «Esto es una falsificación», susurró ella, aunque su voz carecía de convicción. «Julián lo hizo. Él me odia. Él mató a mi esposo y ahora quiere culparme a mí». «No, Beatriz», intervino Mateo, y su voz era como un trueno en la habitación pequeña. «Usted mató a mi padre. Yo lo vi. Tenía 10 años, y estaba escondido en la alacena porque tenía miedo de sus gritos. Vi cómo puso ese polvo blanco en su vino. Vi cómo él se retorcía de dolor mientras usted lo miraba con esa misma sonrisa que usa hoy. Y vi cómo pagó al doctor para que escribiera «ataque al corazón» en el acta de defunción». El licenciado Estrada se levantó. Su expresión era la de un juez que acaba de dictar sentencia. «Doña Beatriz, queda usted bajo custodia del gobierno central por los cargos de asesinato, falsificación de documentos públicos y privación ilegal de la libertad», declaró Estrada con una frialdad absoluta. «Y usted, don Julián, sus crímenes como cómplice no serán olvidados, pero su testimonio y su valentía esta noche serán tomados en cuenta». Julián asintió, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Miró a Mateo y vio en él al hombre que debió ser su propio hijo, el futuro de esa tierra que tanto había sufrido. Pero la caída de la patrona no iba a ser tan sencilla. Beatriz, dándose cuenta de que lo había perdido todo, se lanzó sobre la mesa en un último intento desesperado por arrebatar los documentos y arrojarlos a la chimenea. Fue un momento de puro caos. La vajilla de porcelana voló por los aires, las copas se hicieron añicos y el vino se derramó sobre el mantel como si fuera sangre fresca. Pero Mateo fue más rápido. Con una fuerza que nadie esperaba de alguien con su complexión, sujetó las manos de la mujer manteniéndola firme contra la mesa. «No más mentiras, Beatriz», susurró Mateo al oído de la mujer. «El sol está por salir y por primera vez en mi vida
Voy a verlo sin tener que esconderme de usted. En ese instante, la puerta principal de la casa se abrió de par en par. No eran los guardias de la hacienda, sino una multitud de trabajadores liderados por tía Rosario. Entraron en el comedor con antorchas y herramientas de labranza, pero no venían a destruir sino a ser testigos del final de la tiranía. El silencio que se apoderó de la habitación fue absoluto, solo roto por el llanto histérico de Beatriz, que finalmente comprendió que su poder se había evaporado como el rocío del desierto. Pero la historia de la hacienda de los olvidados aún guardaba un secreto final, algo que Julián había descubierto en las cartas y que aún no había revelado, algo que cambiaría la percepción de Mateo sobre su propia madre y el sacrificio que ella hizo para protegerlo. ¿Qué contenían esas últimas líneas manchadas de veneno? ¿Y qué pasaría con Julián ahora que la justicia reclamaba su parte? No te vayas todavía, porque el epílogo de esta tragedia te mostrará que, a veces, la libertad tiene un precio más alto de lo que imaginamos. Acompáñame al desenlace final para ver cómo renace la vida entre las cenizas del algodón. El sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo de un rojo encendido los campos de algodón que durante décadas habían sido testigos de tanta miseria. En el comedor de la casa grande, el silencio era sepulcral, roto solo por el sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de doña Beatriz. El licenciado Estrada, con la severidad de quien ha cumplido con su deber más sagrado, hizo una señal a sus hombres para que se llevaran a la mujer. Beatriz, despojada de su seda, de su orgullo y de su red, caminaba arrastrando los pies, lanzando una última mirada de odio a Mateo, pero él ya no bajó la vista. La mirada de Mateo era ahora el sol que ella no podía soportar. Mientras se la llevaban, el sonido de la pequeña campana de plata que Beatriz siempre usaba para humillar a los demás resonó una última vez al caer al suelo, un tintineo débil que se perdió en el bullicio de la multitud que esperaba afuera. Pero esto no era el final de la historia, sino el renacimiento de una tierra que había olvidado lo que significaba la dignidad. Don Julián, con el brazo vendado y el rostro marcado por el cansancio de 1000 noches de culpa, se acercó a Mateo. En su mano derecha sostenía una última carta, la que había encontrado en el fondo falso del baúl. Era una nota escrita por la madre de Mateo, entregada al antiguo patrón poco antes de que ella fuera vendida. «Tómala, Mateo, esto te pertenece más que cualquier tierra», dijo Julián con la voz quebrada. Mateo leyó las palabras de su madre, quien, en un acto de sacrificio supremo, había aceptado ser alejada para que Beatriz no sospechara que el niño conocía el secreto de su linaje. Ella sabía que Mateo veía y le pedía en esas líneas que nunca cerrara los ojos, que esperara el momento en que la verdad pudiera más que las cadenas. Mateo apretó el papel contra su pecho y por primera vez en años lloró. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de una libertad que finalmente podía respirar. Los meses que siguieron transformaron la hacienda de los olvidados. Mateo, ahora reconocido legalmente como el único heredero, no utilizó su poder para vengarse, sino para reparar. Las galeras fueron derribadas y en su lugar se construyeron viviendas dignas. La tierra dejó de ser el imperio de una sola mujer para convertirse en el sustento de una comunidad donde cada hombre y mujer era dueño de su propio sudor. ¿Y qué fue de don Julián? El administrador no reclamó riquezas ni perdón absoluto. Entregó sus libros de cuentas manchados de sangre a las llamas de una hoguera en el centro del patio, en un acto simbólico de purificación. Pasó el resto de sus días trabajando como maestro para los niños de la hacienda, enseñándoles a leer y escribir para que nunca más nadie pudiera engañarlos con un contrato falso o un testamento robado. Julián encontró la paz no en el mezcal, sino en el brillo de los ojos de los niños que aprendían sobre la justicia. La campana de plata de Beatriz fue fundida. Con su metal, Mateo ordenó crear una pequeña placa para la entrada de la nueva comunidad, que ahora llevaba el nombre de La Hacienda del Amanecer. En ella se grabó una frase que recordaba a todos los que pasaban por allí la lección más importante de esta tragedia. La peor ceguera es la del alma que cree que el poder la hace invisible a la justicia.
Hoy, si caminas por esas tierras del norte de México, verás el algodón bailar con el viento, pero ya no escucharás lamentos, sino risas y el sonido del trabajo honesto. Mateo suele sentarse en el balcón de hierro forjado, el mismo donde Beatriz solía vigilar con odio, pero él solo mira el horizonte, agradecido de que sus ojos nunca se cerraron ante la oscuridad, porque al final, la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse, y la dignidad de un hombre es un fuego que ninguna cadena, por pesada que sea, puede extinguir. Si esta historia te ha conmovido y te ha recordado que la justicia siempre llega, por favor, no olvides suscribirte al canal para que podamos seguir narrando estos relatos que nos devuelven la fe en la humanidad. Califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios. Me interesa mucho saber qué sentiste al escuchar el destino de Mateo y Julián. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir sacando a la luz estas verdades enterradas. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima historia.